Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya conectándonos en este jueves de Biblia. Espero que todos ustedes estemos pues felices. Ha sido una semana, especialmente aquí en esta región del norte, muy caliente, bastante. Pero pues bueno, Dios es sabio y Dios sabe por qué manda este clima. Y pues espero que pues todos hayamos tenido la precaución de hidratarnos, de tal vez de hacer ejercicio temprano o más en la noche, ¿verdad? Y estar contentos. Yo los invito el día de hoy pues nuevamente a tener sus Biblias a la mano, tener alguna libreta. Hoy les voy a dar algunas citas bíblicas. Me gustaría que especialmente hoy tuvieran a la mano pues alguna pluma, algo para poder ayudarnos a escribir. Hoy en la liturgia de este domingo quiero decirles que me voy a detener solamente, pocas veces lo hago, pero quiero detenerme solamente en la segunda lectura. Creo que es una lectura que hace falta, como todas las cartas de San Pablo. De hecho, en los escritos que estoy haciendo, esa es una de las partes que estamos trabajando. Creo que hace mucha falta, eh, de alguna manera, descubrir el mensaje de Pablo. De hecho, el escrito que estoy haciendo le he llamado así. El Evangelio según San Pablo, el Evangelio según San Pablo, la buena noticia según San Pablo. Entonces eso me gustaría, pues sí, que en medio de esta lectura, de esta segunda lectura que es muy, muy bonita, pudiéramos mirar algunas cositas. ¿Están todos listos? Bien, pues vamos a consagrar este momento, este espacio a Dios nuestro Señor, y que este momento de oración, este momento de estudio de su santa palabra, pues nos ayude, nos purifique nuestros pecados, toque nuestro corazón y que cada día nos hagamos más discípulos de Él. Me gustaría iniciar con la oración que le llamamos colecta del domingo número 14, y es una oración muy bonita que me gustaría en pocos minutos poder profundizar en ella. Decimos: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues mando saludos por allí. Es que veo que se conectó Patti, y había visto que en el Facebook por ahí su hija estaba malita. También mando saludos a la secretaria, a Lupita Colín, que se me puso malita, pero está recuperándose. Hasta allá, hasta Spokane, allá anda en el hospital. Pero me han dicho que va evolucionando muy bien, gracias a Dios. A todos ustedes que se van conectando, a Bernarda, a Hilda, ¿qué tal? A Carlita por allí, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias al patrullero, gracias por ayudarme. Mañana tengo un funeral y él fue a rezar el Santo Rosario. Gracias, Mari Mendoza, por irse conectando. Y entonces sí, vamos a mirar que esta oración colecta que hemos pronunciado dice cosas muy hermosas y que están inspiradas desde la Biblia, ¿verdad? Que lo primero que esta oración está basada en Lucas 14:11. Lucas 14:11. Jesús nos pone el ejemplo del fariseo y del publicano, de los dos que van a orar. Y termina diciendo Jesús: porque el que se enaltece es humillado, y el que se humilla es enaltecido. Bueno, esto lo aprendió de su mamá, ¿verdad? Porque la Virgen María, en el mismo Evangelio de San Lucas, recupera eso. En el Magnificat, que en el capítulo 1, que generalmente lo recitamos todas las tardes, los sacerdotes, decimos, porque, ¿verdad? Levanta del trono a los desvalidos y a los humildes, ¿verdad? Los llena de bienes, y a los ricos los despide vacíos. También en el Cántico de Zacarías, ¿sí? Esta tradición. Y Jesús toma esas palabras y dice: porque el que se enaltece es humillado, y el que se humilla es enaltecido. Fíjense, y por eso dice: el Señor Dios
que por medio de la humillación de tu hijo, del hijo que se humilla, ¿verdad? Y el hijo que se humilla va a ser enaltecido. Reconstruiste el mundo derrumbado. ¿De qué mundo, de qué mundo habla? Del mundo de Adán. ¿Cuál es el pecado de Adán? El orgullo. Entonces aquí van de la mano, en la oración colecta van de la mano estos dos conceptos muy hermosos. El que se enaltece, el que se enorgullece es humillado. Y el que se humilla es enaltecido, ¿sí? En esta experiencia. Entonces habla de cómo el Hijo quiere rescatar a este mundo lleno de orgullo, que de eso vamos a hablar un poquitito en la segunda lectura. Lo quiere rescatar desde su humillación, ¿sí? Y entonces, dice, ¿por qué? Porque eh, dice, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado no nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. ¿Y qué significa este orgullo del ser humano? Que él quiere ser su propio Dios, que él quiere levantarse por sí mismo. Y entonces pues habla también, está inspirado en Filipenses en el capítulo 2, cuando dice que no obstante de su condición divina, se vacía a sí mismo y toma la condición de esclavo. Y luego Romanos 6:20 dice que nos ha rescatado, que ya no somos esclavos del pecado. Y estas citas bíblicas, fíjense, así como Lucas 14:11, la experiencia del Génesis, allá en el capítulo 3, Filipenses 2, del 7 al 9 y Romanos 6:20, estas tres, como es la iglesia, lo pone junto y eso hace la intención. Entonces voy a volver a leer, Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste al mundo derrumbado. Concede a tus fieles una santa alegría, para que quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Bien, esa es la intención de la iglesia, que es muy, muy, muy hermosa. Y bien, vamos a pasar entonces, aunque tenemos unas lecturas muy hermosas, tenemos el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, del 2 al 5, y tenemos el Salmo 123, y tenemos el capítulo 6 de Marcos, los primeros 6 versículos, Marcos 6, 1 al 6. Me gustaría quedarme solamente con la segunda lectura. ¿Listos? Romanos 5, 6. Sí, muy bien, Freddy. Romanos 5, 19 también concuerda, claro que sí. Es en la misma mentalidad, la misma espiritualidad de San Pablo. Gracias, Freddy, por esa puntualización. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, todo el mundo en 2 de Corintios. En mi Biblia está en la página 2036, 2036. Me gustaría leerlo con todos ustedes. Este es un pasaje muy hermoso que a mí se ha quedado, desde que era seminarista, se me ha quedado en mi corazón, y quisiera que hoy lo celebráramos, lo pudiéramos profundizar un poquitito más. Vamos a leerlo, dice, segunda carta de Corintios, capítulo 12, de los versículos 7 y 10. 7 y 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón de mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo creo que esta es una lectura que hemos escuchado mucho, y me gustaría que hoy la profundizáramos un poquitito más. Qué hermosa lectura. Entonces, pero me gustaría leerla desde el inicio. La liturgia nos pide que empecemos a leer solamente el versículo 7, pero me gustaría leer también los primeros versículos del 1 al 6, porque nos habla por qué está diciendo esto, ¿sí? Y dice, en capítulo 12, versículo 1, en la misma segunda de los Corintios, dice lo siguiente: ¿hay que seguir gloriándose?
aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, no me glorío, solo me glorío de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería un necio, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o me oye decir. Bien, bien, pues tenemos aquí la experiencia de este Pablo, de este apóstol, Saulo, Pablo. Y como él no fue un discípulo de los 12, pues él tiene muchas dificultades en su ministerio de llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque no pertenecía a los 12. Ni tampoco fue cuando faltó Judas de los que fueron de los primeros que eligieron para reemplazar a Judas para continuar el número de los 12, sino que él tiene una experiencia personal cuando él mismo perseguía a los 12, ¿sí? Y cuando en los pies de él matan al primer cristiano, que es Esteban, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando él se convierte, y él, Dios, Jesús mismo le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y viene esa conversión, que vamos a hablar de qué le pasó. No es fácil su predicación, porque, porque mucha gente lo va a rechazar, incluso de las propias comunidades donde él iba a predicar, porque él no pertenecía a los 12, había sido un perseguidor y todavía había una reticencia. Entonces, de acuerdo al contexto de la segunda carta a los Corintios, él sufre muchos rechazos porque creen que él no tiene nada en especial, que todo lo que él anda predicando, que él se lo imaginó, ¿sí? Que no ha tenido una experiencia personal con Cristo. Y entonces, ahí dice él, ¿sí? Dice él que cuando habla de ese hombre, pues él habla que hace 14 años, y lo tiene muy, muy, muy exacto, que hace 14 años, y dice que tuvo una experiencia, que fue arrebatado al tercer cielo, que fue llevado al paraíso, y dice, y si yo me gloriara de esto, si yo me enorgulleciera de esto, no haría mal. ¿Por qué? Porque es verdad. Dice, sin embargo, no lo hago. Y más lo hago, lo que de más me glorío es de mis debilidades. Y entonces es la lectura que decimos hoy, ¿sí? Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezcan, no me hagan orgulloso, tengo una espina clavada en mi carne. Y dice, un ángel de Satanás que me hiere. Hoy lo que me gustaría platicar con ustedes, después me gustaría concluir qué significa todo esto, pero lo que quisiera platicar con todos ustedes es qué es lo que significa esa espina clavada, ese mensajero de Satanás. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya tenemos 2000 años tratando de descubrir qué es eso. Y siendo honestos, pues la iglesia oficial no ha dicho, no hay una doctrina hasta donde yo sé, no hay ni una doctrina que, que diga que es exactamente esa espina clavada, ese ángel de Satanás que lastima a Pablo. No sabemos. No hay una doctrina oficial, la iglesia no ha dicho qué significa eso. Pero me gustaría caminar. Me gustó mucho la plática del doctor Petrie, que hace un recorrido sobre los santos. Los santos, ¿qué dicen los santos? ¿Cómo interpretan los santos a San Pablo? Y me gustaría que fuéramos a eso. Entonces, vamos a ver que lo primero que lo que piensan que significa esta espina clavada en su carne, ese Satanás ese ángel de Satanás que lo lastima.
y que le ha pedido 3 veces al Señor que lo librara, y el Señor le ha dicho, te basta mi gracia. Entonces hay que poner mucha atención a esto, porque en primer lugar es aquí la voz que escuchamos del resucitado, ¿sí? Que Jesús le dice, mi gracia te basta, ¿sí? Y hay que poner mucha atención a esas palabras porque esas no las tenemos en ningún lado, ¿sí? Son pocas las palabras que tenemos de Jesús resucitado, especialmente en las cartas de San Pablo o en los Hechos de los Apóstoles, muy pocas. Y esas pues son como granos, como semillas de oro encontradas, ¿no? Que es algo muy, muy hermoso. Vamos a ir hacia allá. Pero, ¿qué significa esta espina clavada en la carne de Pablo? Bueno, el primero que habla de ello es San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Él cree que esta espina clavada se refiere a esos a esos enemigos de Pablo, ¿sí? A esos enemigos de él que precisamente hacen esto, ¿no? Eh, que le ponen trampas, que lo calumnian, que no lo dejan en paz, que lo han apedreado, que lo han abullado, que lo han humillado. Todos esos enemigos de Pablo, de su palabra, de que él vaya animando a las comunidades, son toda esa gente que se opone. Eso pensó San Juan Crisóstomo. Sí, de hecho, siendo congruentes con esta mentalidad de San Juan Crisóstomo, en la misma carta de Segunda de Corintios, pero en el capítulo 11, el versículo 13 y 14, dice esto, dice, estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Sí, habla de otros profetas que se han opuesto a él. ¿Sí? Su táctica no debe sorprendernos porque el mismo Satanás se disfraza de un ángel de la luz. Y ahí está, por eso San Juan Crisóstomo pensaba que ¿cómo se llama? Esa espina clavada se refiere a los enemigos, porque incluso mismo Pablo se refiere que esos apóstoles son servidores de Satanás y que le hacen mucho, mucho daño. De hecho, en otras cartas va a decir, no te fíes de Demetrio, no te fíes de fulano, porque me han hecho mucho daño, me han lastimado mucho. Pablo continuamente en sus cartas habla de cómo su trabajo no ha sido fácil, que se le han opuesto, que lo han rechazado, que no lo han recibido con los brazos abiertos. Entonces, por eso es que San Juan Crisóstomo pensaba que eran los enemigos de San Pablo. Sin embargo, el punto débil de esta tesis, de esta teoría, es ¿y por qué Pablo se refiere como algo en la carne? ¿Sí? Porque un enemigo pues no está realmente en la carne, es alguien ajeno, ¿verdad? Que de alguna manera cuando tienes algún vecino o algún compañero de trabajo, pues sientes que está ahí encima de ti, ¿no? Sin embargo, es un poquito débil la analogía, el ejemplo, la comparación de comparar los enemigos con esta, porque dice una, una espina, una espina clavada en mi carne, como que no concuerda bien la ejemplificación. Eso dicen algunos, por los cuales, ¿no? La segunda interpretación que podemos encontrar proviene de Santo Tomás. Santo Tomás también opinó qué significa de hecho, por ejemplo, tenemos aquí a San Juan Crisóstomo, tenemos a Santo Tomás, tenemos a San Jerónimo, tenemos a Tertuliano y tenemos a San Agustín, de los santos que van a hablar, que les voy a presentar, qué han dicho de esta. Después me gustaría dar una conclusión, obviamente. Entonces, hablamos aquí de Santo Tomás. ¿Qué piensa Santo Tomás de qué es esa espina clavada en la carne? Santo Tomás leyó este pasaje en latín, y en latín la traducción no dice espina clavada. San Jerónimo, cuando lo traduce, le pone stimulus carnis, ¿sí? Como una estimulación carnal, así le pone, una estimulación carnal que prácticamente, ¿verdad? Santo Tomás dice que es la concupiscencia de la carne, ¿sí? Y él ve, y precisamente Santo Tomás se apoya en esto porque en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7,
cuando está hablando de la continencia entre el hombre y la mujer, en el versículo 5 lo leo, dice lo siguiente, hablando de que la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido, y tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer, ¿no? En esa entrega total. Y dice San Pablo, no se nieguen el uno al otro, ¿sí? Hablando de la intimidad sexual, a no ser de común acuerdo y por algún tiempo a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración, ¿sí? Dice, pónganse de acuerdo para poder abstenerse de la sexualidad, pero no por muy largo tiempo. Y si lo hacen solamente, háganlo para dedicarse más intensamente a la oración, ¿sí? Después vuelvan a vivir como antes, para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente, ¿sí? Entonces Santo Tomás, al escuchar esto, piensa que cuando dice un mensajero de Satanás, un ángel Satanás me anda atacando, piensa que es la concupiscencia de la carne, ¿no? Ese deseo carnal que, que, que ataca a San Pablo como una tentación sexual. Sin embargo, el punto débil de este punto de vista de este santo, gran santo, es en primer lugar que es una traducción que no es literal, que San Agustín no leyó que en griego es una espina en la carne, ¿sí? Y segundo lugar, que ahí mismo, en ese pasaje, en el mismo primera carta de Corintios, capítulo 7, pero adelante, el versículo 7, él nos habla de esto, dice, mi deseo es que todo mundo sea como yo, pero cada uno recibe del Señor su don particular, unos otros aquel. Entonces, en este pasaje particular que está exhortando a los matrimonios de no abstenerse tanto de estar en intimidad y que solamente lo hagan por la oración, porque ahí los puede tentar Satanás, solamente lo mira para ellos y él dice, yo ojalá que sean como yo, que no se casen. Y dice, pero yo lo he recibido como don. En ningún momento él, a partir de este pasaje, se presenta como si él tuviera problemas en su sexualidad, en su castidad. Siempre lo presenta, que sean como yo, y él lo ha visto como un don. Entonces ese es el punto débil en la interpretación de Santo Tomás, aparte de que Tomás no lo interpreta desde la espina clavada en la carne. Bien, entonces, primera interpretación, los enemigos de Pablo. Segunda interpretación, la concupiscencia. Tercera interpretación, pues precisamente San Jerónimo decía que era una enfermedad, No especificaba San Jerónimo qué tipo de enfermedad, pero él pensaba, a Jerónimo, que Pablo tenía algunas enfermedades, y Tertuliano llegó a decir que Pablo tenía dolores de cabeza y dolores de oído crónicos. ¿Sí? Llegó a decir, no hay nada con que lo justifique bíblicamente, simplemente podríamos acudir a la historia. Sin embargo, pues ese era el testimonio de estos santos, pero bíblicamente no tenemos ningún testimonio. Pero podríamos ir caminando y el mismo, algunos ya contemporáneos han visto desde la perspectiva de San Jerónimo, que nunca dijo una enfermedad corporal. Tertuliano dijo que podría haber sido dolores de cabeza o dolores de oído, pero algunos teólogos contemporáneos han dicho que posiblemente fue un mal de los ojos, ¿sí? Un mal de los ojos, que tenía dificultades en la mirada. Y obviamente para alguien que era un apóstol, que escribía y que leía, la imagen que me recuerda pensar así es como, no sé si todo el mundo conozca a José José, que cuando él pierde la voz lloraba y decía, Señor, quítame todo lo que quieras, pero no me quites la voz, que este es mi instrumento. Y yo me imagino a Pablo con problemas de vista, y ahorita voy a ver, y eso sí es bíblicamente, voy a decir por qué, que decía, Señor, es mi único instrumento, el poder escribir, porque Pablo pasa mucho tiempo en la cárcel, él no tiene mucha predicación, todo lo que él predica generalmente son cartas, ¿sí? Y si no puede mirar, y si no puede, pues no puede leer ni escribir, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo esta teoría, cómo se apoya y cómo es débil en algunos puntos. En primer lugar, me gusta mucho cuando en Gálatas, no sé si han dado cuenta de esto,
en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 13 y 15 del 4, 13 y 15, les dice esto, ¿verdad? Cuando llega ahí dice, ya saben que fue en ocasión de una enfermedad, le dice a los Gálatas, cuando les prediqué por primera vez la buena noticia. Habla de una enfermedad. Dice, porque ya saben que fue en ocasión de una enfermedad. ¿Sí? Gálatas capítulo 4, versículo 13. A pesar de mi aspecto físico, era una prueba para ustedes. No me desdeñaron ni me despreciaron. Todo lo contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 15. ¿Dónde está la alegría que sintieron entonces? Yo mismo puedo atestiguar que de ser posible se habrían arrancado los ojos para dármelos, ¿sí? Que de ser posible se habían arrancado los ojos para dármelos. De ahí que esta expresión habla de una enfermedad y habla de que se habían arrancado los ojos para dármelos, habla de que su enfermedad posiblemente era ocular, ¿no? Y eso es lo que los teólogos de alguna manera han concluido, que posiblemente esa era esta espina que atormenta la carne de Pablo y de un ángel de Satanás que está ahí atormentándolo. Y también vemos pues el testimonio de Hechos de los Apóstoles en su conversión, en el capítulo 9, cuando sabemos que por lo menos momentáneamente quedó ciego, ¿sí? En el versículo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 8, dice, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada, ¿sí? Hablamos de esta experiencia de ceguedad y que de alguna manera hemos pensado que puede ser simbólica, pero aquí parece ser que hay algo más de fondo. Y en el versículo 18 del mismo capítulo 9 dice, en ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. ¿Sí? Estos son los argumentos, y en Gálatas 6:11, casi al final de su carta, en 6:11, va a decir esto, y muy interesante, dice, ¿ven estas letras grandes? Les estoy escribiendo con mi propia mano. ¿Ven esas letras grandes? Les estoy escribiendo con mi propia mano. Es decir, que posiblemente él no alcanzaba a mirar y tenía que escribir de alguna manera grande, de alguna manera, para decir que realmente este soy yo y que no, él no podía mirar más que de ese modo. Pues bueno, y el cuarto argumento, entonces hemos visto que han sido los enemigos de Pablo. Segundo, que han sido el pecado de la carne, la concupiscencia. El tercero, que han sido una enfermedad, especialmente de la vista. Y el cuarto, de San Agustín, ¿sí? Hemos repasado por varios santos. Y San Agustín dice que en su escrito sobre la naturaleza y la gracia, dice lo que sea. Agustín no se atreve a, opinar que es esa espina en la carne, ese ángel de Satanás que atormenta a Pablo. No opina, dice lo que sea. Sin embargo, lo que dice San Agustín es muy importante, o sea, es algo desconocido, ¿sí? No sabemos y no creo que no sabremos. Dice, lo importante aquí, dice San Agustín, es que Pablo sabe que Dios lo puede librar. Dios puede meter su mano, ¿sí?, sobre esa enfermedad, sobre esos enemigos, sobre esa concupiscencia, que Dios puede, y que decide Dios no hacerlo. Y que decide no hacerlo por dos cosas, y esto es lo importante, ¿sí? Disculpen que hemos caminado tanto para llegar a esto, pero esto es lo importante, que Pablo se da cuenta que es voluntad de Dios, que pudiendo Dios hacerlo no lo hace. Primero, ¿por qué no lo hace? Por lo que hemos dicho. Dice, es que ya me cerré la Biblia, pero aquí tengo, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, para en contra del orgullo, y es que en esta vida todos somos orgullosos, ¿sí? Y como dice la oración del inicio de la misa, que precisamente estamos en un mundo orgulloso, en un mundo caído, y que es el primer pecado de Adán, y que por ser el primer pecado de Adán, todos tenemos esto. Y entonces es un remedio que Dios está haciendo, es un remedio para el orgullo del ser humano.
Entonces, cuando preparaba esta plática con todos ustedes, para todos ustedes, pensaba, ¿qué en mi vida hay que Dios ha dejado, ¿sí? para, para combatir mi orgullo? Y lo digo yo como sacerdote, lo digo como ser humano y lo digo en un discípulo como todos ustedes, que todos estamos tocados por el orgullo. ¿Sí? Y yo creo que la tarea de hoy sería no tanto investigar cuál es la debilidad del Padre, sino la debilidad de cada uno de nosotros que Dios está usando para que le bajemos una rayita a nuestro orgullo, una rayita a nuestro orgullo. Y eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué? Porque cuando somos orgullosos, hacemos a un lado a Dios, aunque no podemos, y que no dejamos que Dios trabaje en nuestros corazones, porque el trabajo de Dios es mejor que el que tú y yo y todo el mundo pueda hacer. Y que es Dios quien dice que quiere estar metido en nosotros, en esa intimidad, que es la oportunidad, que la única oportunidad es nuestras debilidades para que dejemos a Dios entrar en nuestro corazón y entrar en esa intimidad marital de hombre-mujer, ¿sí? En esa intimidad para que su fuerza, todo su ser, me fortalezca mi debilidad, ¿sí? Entonces son dos cosas preciosas. Uno, para sanación de nuestro orgullo, y segundo, para que la fuerza de Dios habite en nosotros. Eh, a mí me gusta esta experiencia porque y quisiera ir concluyendo que de alguna manera el ser un discípulo de Cristo no tiene mucho que ver, no tiene mucho que ver con las revelaciones, con lo hermoso de la vida, sino que tiene que ver más bien con la cruz. Y por eso habla, cuando Pablo se da cuenta de esto, Pablo se da cuenta de que seguir a Cristo no es, sí hay revelaciones, sí hay cosas más hermosas, pero que lo que te hace discípulo es la cruz de Cristo, es las dificultades, el sufrimiento, y eso te valida como discípulo, porque en las buenas todo mundo jala. En las buenas, todo mundo, si los business están bien, si todo va de maravilla, si todo el mundo te aplaude, ¿quién no persevera? Pero qué difícil es perseverar, y eso nos hace discípulos de Cristo, cuando las cosas no van bien, cuando hay una enfermedad, cuando hay una dificultad en la vida, cuando hay una tentación por la cual no consigo liberar en mi vida, cuando hay gente que me hace daño y que impide mi trabajo, que no lo valora, cuando ve, como dice San Agustín, cual sea lo que sea, si nosotros perseveramos con todo eso, es que estamos perseverando nuestra debilidad y que es Dios quien nos fortalece, que nos sustenta y que es un remedio para nuestro orgullo. ¿Y qué es un remedio para nuestro orgullo? Y entonces, al escuchar eso, Pablo dice, cuando le dice a Jesús, te basta mi gracia, esas palabras del resucitado que todos debemos de escuchar, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Y dice Pablo, me gloriaré de todo corazón de mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Ese es el descubrimiento de Pablo. Me gloriaré de mi debilidad para que en mí resida toda la fortaleza de Cristo, para que en mí resida Él. ¿Sí? Dice, por eso me complazco de mis debilidades, de los oprobios, de las privaciones, de las persecuciones y en las angustias soportadas por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Pues bueno, yo creo que aquí dejamos este pensamiento y quisiera invitarlos a todos ustedes a eso, a una contemplación, a un silencio, de mirar qué es lo que Dios está haciendo en mi corazón. Quisiera terminar con esta oración que se llama la oración a la serenidad, que es más conocida como la oración de los alcohólicos anónimos. Le han otorgado a ellos, aunque yo lo estaba leyendo y parece ser que no es exactamente de ellos, pero sin embargo ellos la han usado mucho. Y dice así, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar
lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. ¿Sí? Esta oración es muy concretita y es muy bonita. ¿Sí? Serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar. Y yo creo que aquí deseamos y la alegría para decirle, Señor, gracias. Gracias por esa enfermedad. Gracias por ese vecino. Gracias por esta tentación. Gracias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero enséñame. Enséñame y dame la sabiduría para distinguir aquello que sí puedo conquistar, aquello que sí tú puedes erradicar de mi vida, ¿sí? Aquello que puede impedir a la santificación de mi vida. Dame esa sabiduría para que yo siga siendo tu discípulo y que lo que marca y que lo que marque es ser discípulo no sea las revelaciones, los aplausos, sino tu cruz, mi sufrimiento y mis debilidades. Que el Señor les bendiga. Les dejo a cada uno de ustedes para que puedan meditar esta lectura y que en la Eucaristía, al hincarnos en la consagración, podamos llevarle en ofrenda, Señor, aquí está mi debilidad. Es esta mi debilidad. Y que cada uno, así, con un corazón abierto, podamos entregarle aquello para que Él la tome y Dios ponga su fortaleza en esa debilidad y tengamos paz. Que el Señor me los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarme. Patti, Carlita, Juanita, muchas gracias. Susi, y feliz mes de julio. Happy 4th of July a todos ustedes, los que están por acá en el norte. Doña Mari, muchas gracias a todos ustedes y ojalá que carguemos con alegría nuestra cruz. Cual sea, que la carguemos con humildad y que al humillarnos Jesús nos exalte exactamente como hijos suyos. Dios los bendiga. Hasta pronto, Silvia. Dios me los bendiga. Adiós, adiós.